¿Qué beneficios para la salud tiene el té de ajo? Normalmente lo que se utiliza es una infusión y los beneficios que tiene derivan de su componente principal, que es el ajo o ajo crudo, que se corta, se machaca y se introduce en agua caliente. Muchas veces también se utiliza zumo de limón y también se utiliza miel, en ocasiones incluso se añade jengibre para potenciar estos efectos dependiendo de los objetivos que tengamos, y esto añade más beneficios. Pero el principal es del ajo, que se ha utilizado desde la antigüedad con objetivos medicinales en múltiples culturas y que muchos de estos beneficios se han confirmado por la investigación científica actual. Normalmente se ha estudiado el ajo crudo y también extractos de ajo y aceite de ajo, formas más concentradas. ¿Cuáles son los beneficios para la salud del ajo? El beneficio más conocido y quizá más estudiado es el beneficio cardiovascular, es decir, para mejorar la salud del corazón y los vasos sanguíneos y prevenir que se produzcan obstrucciones. ¿Y esto por qué? Porque disminuye la presión arterial, disminuye los niveles de colesterol, disminuye la posibilidad de que se formen coágulos, mejora la circulación, y todo esto, si lo unimos, haría que se disminuya la posibilidad de que se formen placas de ateroma, que son estas que van obstruyendo los vasos sanguíneos. Después también tiene unos beneficios para la salud digestiva, también se han visto beneficios para mejorar problemas de infecciones respiratorias, porque tiene un efecto antimicrobiano, antivírico, tiene un efecto incluso antiparasitario, y todo esto beneficia en todo lo que son procesos infecciosos, porque potencia también el sistema inmune. Y también otros beneficios, como por ejemplo la disminución del riesgo de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. También se atribuyen beneficios para la salud de los huesos, de las articulaciones, para la salud de la piel, incluso mejoría del rendimiento atlético y deportivo. Pero hay que tener en cuenta que en estos últimos beneficios hace falta más investigación y a veces se basan en estudios que se hacen en el laboratorio y con animales. Una pregunta frecuente es si se pierden propiedades beneficiosas del ajo cuando se somete a una temperatura elevada. Por ejemplo, lo que estamos comentando de la infusión de ajo, que se somete a la temperatura elevada del agua caliente o incluso cuando se cocina. El tema es que se inactiva la alicina por el efecto del calor y se pierden parte de las propiedades beneficiosas, y también algunas vitaminas como la vitamina C o la vitamina B6 que también están en el ajo. Pero lo que se pierde de vista es que el ajo no solo tiene esta alicina, sino también hay otras sustancias que son beneficiosas para la salud. Por ejemplo, la alicina, por el efecto del calor, se va degradando, pero también se transforma en otras sustancias como el ajoeno, que tiene propiedades anticoagulantes, o mejor dicho, antiagregantes, que disminuye la probabilidad de que se formen coágulos, y esto beneficia a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos en concreto. Pero también se degrada en sulfuros de alicina, que hay diferentes tipos que también tienen propiedades antioxidantes. Además, el ajo también tiene otras sustancias que son bastante estables cuando se someten al calor, como por ejemplo saponinas, flavonoides, que son sustancias que tienen efectos antioxidantes y son beneficiosos, y también minerales como por ejemplo el manganeso, el selenio, el calcio o el hierro, que son bastante estables al calor y son importantes para muchas funciones que tiene el organismo. Y tiene además fibra dietética, que es importante para la salud digestiva y también para regular la absorción de azúcar desde el intestino hacia la sangre y también la absorción de colesterol. Es decir, que el té de ajo o la infusión de ajo puede perder algunas propiedades por el efecto del calor de esta agua caliente que estamos vertiendo sobre el ajo, pero conserva otras sustancias que hemos comentado que hacen que tengan beneficios para la salud que son interesantes. Además, la ventaja del té de ajo o infusión de ajo es que algunas personas toleran mal el ajo crudo por el sabor, que es un poquito fuerte, o porque tienen un poquito menos de tolerancia. En cambio, toleran bien y es más agradable consumirlo en forma de té de ajo, incluso cuando se asocia a un poquito de limón y de miel. ¿Cómo se hace un té de ajo? Se utilizan 1 o 2 dientes de ajo que los cortas, los machacas, los trituras para que se active la alicina. Luego lo que se recomienda es que se esperen 5 o 10 minutos, pero aquí lo que hacemos es que durante ese tiempo utilizamos 240 mililitros de agua, que es el tamaño de una taza estándar, y lo que haces es hervirla. Cuando ya empieza a hervir, el agua caliente la viertes en la taza en la que tienes el ajo machacado, los dientes de ajo machacado, y esto
lo tapas, esperas unos 5, máximo 10 minutos para que se difundan los compuestos activos, la alicina y otros compuestos de este tipo, y esto es lo que te podrás beber. Hay personas que lo cuelan primero, pero otras lo beben directamente para obtener quizá un poquito más de beneficio, incluso mastican y se tragan los restos de ajo que hay dentro de la infusión. Es importante utilizar ajo crudo porque conserva más propiedades en lugar de estar previamente cocido, y se corta y machaca para activar esta alicina. Sí que es verdad que se pierde parcialmente con el agua caliente o se inactiva esta alicina, pero hay que tener en cuenta que hay otros productos, otras sustancias sulfuradas o flavonoides y antioxidantes antiinflamatorios que son beneficiosos para la salud y que están en esta infusión que hemos hecho. Es importante tener en cuenta que muchas veces no se utiliza simplemente un diente de ajo para hacer la infusión, sino que se usa también jugo de limón, miel e incluso en algunas ocasiones jengibre. Todo esto es para potenciar el efecto beneficioso porque se mezclan más sustancias que tienen propiedades beneficiosas para la salud, pero a veces depende de los objetivos que tengamos. Si es un problema de tipo digestivo con náuseas, quizá el jengibre, añadirlo puede ir muy bien, y en otras ocasiones para problemas de tipo respiratorio, para catarros, pues la miel combinada con el zumo de limón también es beneficiosa. Lo que se utiliza normalmente es limón en una cantidad variable, que pueden ser unas gotitas, pero muchas veces se utiliza medio zumo de limón o jugo de limón que se introduce en el recipiente en el que tienes los dientes de ajo cortados y machacados, sobre los que luego viertes el agua. También se utiliza una cucharadita, media, 1 o 2 cucharaditas de miel para potenciar los efectos beneficiosos, sobre todo para las vías respiratorias y sobre todo para las molestias en la garganta cuando hay procesos catarrales, virales o de tipo de vías respiratorias altas. Y el jengibre, como he dicho, se puede utilizar 1 o 2 centímetros de raíz de jengibre fresca que se introducen dentro de la infusión, o mejor dicho, se utilizan al principio junto al zumo de limón, el ajo y la miel. Todo esto se mezcla y después introduces el agua caliente que ha servido previamente. Esto se utiliza también para problemas digestivos y para sensaciones de náuseas y mareos, que el jengibre puede ser útil para esto. Es decir, que hay diferentes formas de presentación dependiendo un poquito de los objetivos que tengas y también por motivos de sabor. También esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se toma el té de ajo? Se puede tomar todos los días o de forma ocasional. La forma en la que se haga depende de las necesidades de cada persona, de sus preferencias y de los gustos que tenga. Si lo tomas todos los días, pues puedes consumir 1 o 2 tazas de té de ajo al día de 240 mililitros cada una. Algunas personas prefieren consumirlo en ayunas porque se absorben un poquito mejor los nutrientes o los compuestos beneficiosos, pero hay personas que no lo toleran muy bien en ayunas y prefieren consumirlo después de alguna de las comidas. Algunos prefieren consumirlo por la noche, pero no durante el día, porque por la noche les da una mayor sensación de tranquilidad y notan que esto les va bien para dormir. Como digo, dependerá de cada persona y de sus gustos individuales. Por supuesto, si tienes alguna enfermedad o el objetivo es de tipo médico, lo lógico sería consultar con algún profesional de la salud, sobre todo si tienes muchas condiciones o muchas enfermedades y estás tomando diferentes tipos de medicación. Pero en general no tiene que haber ningún problema. ¿Puede tener algún tipo de efecto secundario o adverso el consumir ajo? Te dejo aquí un vídeo en el que lo explico y otro en el que profundizo en los beneficios del ajo y en sus diferentes formas de uso. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.